Por la tendencia a la globalización, hay muchas palabras de diversos idiomas que son absorbidos por otros idiomas, aún sin tener relaciones lingüísticas gramaticales en común. Es el caso de muchas palabras japonesas que han sido absorbidas, por decirlo de una forma, por el idioma español. Y muchas de ellas ya figuran en el RAE, que es la Real Academia Española. Y en este video les voy a compartir algunas de esas palabras que quizás ya las hayas usado o mínimamente hayas escuchado. Entonces, adelante, irashai. La primera palabra es matcha. Se te debe hacer muy familiar porque mínimamente la debes haber escuchado si es que no eres un consumidor del matcha, ya que en la actualidad en el mundo entero el matcha se ha hecho muy popular y algunos ya lo tienen en su dieta diaria. El matcha es el té verde japonés cuidadosamente molido que se consume desde la antigüedad en el Japón y en parte del este del Asia. Un dato curioso, interesante del matcha es que antes de ser cosechado, aproximadamente 3 o 4 semanas, es cultivado en la sombra. Eso hace que la planta del té produzca más teanina, dorofila y cafeína. Quizás es por eso que tiene su característico sabor pronunciado amargo. La palabra matcha viene de los vocablos japoneses ma, que significa polvo, y cha, que significa té. La siguiente palabra es karate. Sí, es un arte marcial que tiene su origen aproximadamente en el siglo XVI en las islas de Ryukyu, lo que es actualmente la prefectura de Okinawa. La palabra karate está compuesta por dos vocablos: kara, que significa vacío, y te, que significa mano. Aparte, también debes haber escuchado al que practica el karate, se le denomina karateka, y sus vocablos son los mismos: kara, vacío, te, mano, y ka, que significaría persona que practica el karate. La siguiente palabra es muy utilizado en los últimos tiempos, desde que comenzamos a usar el internet, por así decirlo. Es la palabra emoji. Emoji es un pictograma, un ideograma, muy utilizados en los mensajes de texto, en los mensajes electrónicos, páginas web, entre otros. Muchos tienen la idea que los emoji son iguales que los emoticonos. No deben confundirse, ya que los emoticonos son formados por signos de puntuación y los emoji son imágenes que se colocan en los textos. La etimología del emoji es que significa dibujo, y moji, que significa carácter escrito. La siguiente palabra es origami,
también conocida como papiroflexia. Es el arte de plegar y doblar el papel para obtener variadas figuras, como si fueran esculturas de papel. En la actualidad está tan difundido a nivel mundial que ya existen varias corrientes del origami. Por ejemplo, el origami puro o el origami Pure Land, que no permite el corte o uso de tijeras, ni tampoco el uso de pegamento. Pero, sin embargo, en la actualidad hay muchos diseñadores japoneses modernos que se aceptan y usan esas herramientas. ¿Y tú por cuál te inclinarías? ¿Por el origami puro o el que permite utilizar tijeras, pegamentos? Origami viene de los vocablos ori, que es del verbo oru, que significa doblar, y kami, que es papel. Una palabra que debes haber escuchado o usado cuando estás inmerso en la gastronomía o para preparar alguna comida es la salsa de soya o soja. O en algunos países de Sudamérica, como en el Perú, también se le conoce como sillao o sillao. El vocablo japonés es shoyu, y el shoyu se obtiene mediante la fermentación de granos de soya con trigo tostado, mezclados con agua y sal. Lo interesante es que el proceso puede durar mínimamente de 1 año a más. La palabra shoyu está compuesta por los vocablos sho, que es una pasta a base de soya, y yu, que significa aceite. El shoyu está muy compenetrada, aceptada en muchas de las comidas de muchos países latinoamericanos y se usan diariamente en la dieta cotidiana. La última palabra de esta primera parte es tsunami, que debes haberla escuchado ya muchas veces. El tsunami es una situación donde se presentan enormes olas en el mar a causa de terremotos, erupciones volcánicas. Antiguamente lo conocíamos o era conocido como maremotos. Aquí, como recordarás, como algo no muy agradable, en el año 2011, para ser más exactos, el 11 de marzo, sucedió un terremoto que causó un gigantesco y devastador tsunami que destruyó y arrasó varios pueblos. La palabra tsunami viene de los vocablos tsu, que significa puerto o bahía, y nami, que significa ola. Espero que hayas disfrutado de esta primera entrega de palabras japoneses que ya han sido absorbidas por el español y que quizás lo usamos cotidianamente sin darnos cuenta de que tienen una procedencia japonesa. Colabórame con un like, suscríbete, déjame un comentario y hasta la próxima.